Oh, bueno, no importa. No pasa nada, igual no empezamos nada, solamente es un repasito de esto. 6 electrones, 6 electrones, ¿sí? Pero me faltarían sacar el número de neutrones. ¿Y cómo lo vas a sacar vos? Muy simple. Vas a restar 14 menos 6. El número atómico, el número másico menos el número atómico te va a dar el número de neutrones. O sea que vas a tener 8 protones, 7 protones, perdón, 8 neutrones, 7 neutrones y 6 neutrones. El número másico menos... El número atómico, te da el número de atómico. neutrones. ¿Sí? Fuiste restando, sí, está bien. O sea, 14 menos 6, 13 menos 6, A 12 menos 6. menos Z te va a dar igual al número de neutrones. Lo de arriba menos lo de abajo te da el número de neutrones. ¿Bien? Sí. Bueno, esto es un repasito para que sacar el número de Te hago una partículas. consulta. Sí. ¿Por qué se le pone perdóname la ignorancia, ¿no? Pero no lo sé. El protón se le pone el signo más y al electrón el menos. Porque los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen carga eléctrica negativa y los neutrones tienen carga eléctrica neutra. ¿Sí? Esa es la regla. Por eso, protones positivos, electrones negativos y neutrones neutros. La palabra te lo dice. Bien. ¿Está? Bien. Entonces, recordá, isótopos son átomos que tienen igual Z distinto A, igual número atómico distinto número másico. Un elemento se representa con el número atómico y el número másico, la Z es el número atómico, la A es el número másico, la Z va a ser el número de protones, la A va a ser el número de protones más neutrones. En todo átomo, el número de protones es igual al número de electrones, ¿ok? Y luego, para sacar el número de neutrones, sería el número másico menos el número atómico. ¿Ok? Bien. Esto fue un repasito y volvemos nuevamente a nuestra unidad de masa atómica. ¿Por qué se eligió el átomo de carbono 12? Bueno, te lo comento rápidamente. Se eligió ese átomo porque es sólido y de los 3 isótopos que tenemos del carbono es el más estable. ¿Sí? Es el más estable en la naturaleza. Porque el átomo de carbono 14 que se usa para datar fósiles, ¿cómo se data un fósil? Muy simple. Nosotros en este momento tenemos una cierta cantidad de átomos de carbono que son carbono 14. Muchos carbonos 12, algunos carbonos 13 y algunos carbonos 14. Cuando una persona fallece, su cuerpo, todos los átomos de carbono 14 tienden a formar carbono 12. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agarra, se toma una muestra, se hace, como se sabe, la vida media. La vida media es, si vos tenías 1000 átomos de carbono 14 en un momento determinado y cuando hiciste la medición tenías 80, entonces se hace una cuentita matemática y se dice es aproximadamente de tal año. ¿Está? Entonces, no es estable. Este no es estable, este sí es estable. Por lo tanto, se utiliza el átomo de carbono 12 como unidad patrón, la 12ª parte. Históricamente se quiso hacer primero con el hidrógeno y después con el oxígeno. El problema que tiene es que el hidrógeno es un gas y es inflamable. Y pesar gases es complicadísimo. Lo mismo el oxígeno. Entonces se termina eligiendo un sólido y el más estable, que es el carbono 12. ¿Bien? Bien. Ahora, esto se elige como unidad de masa atómica porque esto es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y si observás, como vos tenés una potencia de 10 negativa, te va a decir que esto es muy chico. Muy chico. ¿Sí? Entonces, si eso es muy chico, vos no podés estar diciendo que
referir todo a ese número. Entonces, ¿qué es lo que hacen los científicos? Los científicos dicen, che, este es un número muy complicado, vamos a hacer una equivalencia y vamos a decir, esto es igual a una unidad de masa atómica. ¿Sí? Y quedó la definición de una unidad de masa atómica. ¿Ok? Bien. Entonces, eso sería la unidad de masa atómica. Vamos a ver ahora lo que es la masa atómica relativa. Masa atómica relativa. Que lo vamos a simbolizar con la letra A mayúscula y R minúscula. La masa atómica relativa indica cuántas veces mayor es la masa de un átomo, de un mismo elemento, con respecto a la UMA. Y voy a subrayar la palabra un átomo. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Para que vos te acuerdes. ¿Te acordás que dijimos hace unos minutitos atrás que esto medía 3 metros, y que eso representaba 1 metro, 1 metro, 1 metro? Lo mismo pasa con esto. Suponete que la masa atómica relativa del bromo, que ahora después lo vamos a buscar, es 80 UMA. ¿Qué quiere decir eso? Que vos vas a medir 80 veces una UMA. Por lo tanto, esto es 80 veces más grande que una UMA. ¿Se entiende? Esa es la definición que está queriendo decir esto. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora vamos a trabajar en conjunto. ¿Tenés la tabla periódica ahí? Sí. Bien. Bueno, vamos a trabajar con eso. ¿Y cuál es, Néstor, el número este 6,02 por 10 a la 23? Yo voy a explicártelo y quédate tranquilo. No, está bien, listo. Llego, quédate tranquila que voy a llegar. Voy a ir lo más rápido que puedo para explicarte toda la teoría. No, igual yo prefiero, está bien paso a paso porque la verdad es que si no me voy a reperder, pero nada más porque como habías dicho pensé que era lo mismo y no es lo mismo, es distinto. A esto que me explicaste recién. No es lo mismo. Bueno, vos vas a ir a la tabla periódica, y en la tabla periódica es muy probable que encuentres lo siguiente. Vas a encontrar un numerito 1 acá, vas a encontrar un simbolito que es el hidrógeno, el nombre del hidrógeno, ¿sí? Y abajo del nombre tenés una serie de números. Me gustaría que me digas cuáles son esos números. Entre paréntesis, 1,00784. Bien, listo. Bueno, listo. Entonces, quiero comentarte, ese numerito es la masa atómica relativa del hidrógeno. Es decir, 1,00784 UMA. La masa relativa. Esa es la masa atómica relativa. Ahora, nosotros, por una cuestión de comodidad, lo que vamos a hacer es no trabajar con todo ese número, porque nosotros no vamos a hacer química analítica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo vamos a redondear directamente a 1. A 1. Una UMA. ¿Y qué va a representar esto? Esto va a representar, y esto es lo que tenés que tener claro, esto va a ser la masa de un átomo de hidrógeno en UMAS.
Cuando estemos hablando de UMA, vamos a hablar de una partícula. En el primer caso es átomo, ¿ok? ¿Sí? Bien. Pero recordemos que una UMA es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Por lo tanto, esta va a ser ahora la masa, esto va a ser igual a la masa de un átomo de hidrógeno en gramos. Entonces, Sí. indirectamente, lo que vamos a estar midiendo nosotros es cuántas veces más grande es un átomo de cualquier elemento con respecto al átomo de hidrógeno. Porque si una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 24 y es la masa de un átomo de hidrógeno en UMAS y es la masa de un átomo de hidrógeno en gramos, si yo tengo un átomo que tiene 12 UMAS, quiere decir que 12 veces más grande la masa atómica relativa con respecto al átomo de hidrógeno. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Lo que pasa es que no lo pueden decir porque vos no estás midiendo masa de hidrógeno, vos estás midiendo la 12ª parte de un átomo de carbono 12. ¿Ok? Eso sería para entender más o menos como la historia. Bien, ahora lo que vas a hacer vos es, vas a ir a la tabla periódica y me vas a decir cuánto vale la masa atómica relativa del oxígeno, la masa atómica relativa del nitrógeno, la masa atómica relativa del azufre, la masa atómica relativa del sodio, la masa atómica relativa del cloro, la masa atómica relativa del hierro. Vamos con la del oxígeno. A ver. Dice, bueno, también está con decimales. Bueno, decímelo, vamos. 15,99903. UMA. Sí. Esto sería, para vos, ¿qué número? 16. 16, exactamente. 16 UMA. Muy bien. Ahora, si vos sabés que una UMA, voy a poner un poquitito más acá esto. Sodio, AR de sodio, AR de sodio, AR de Cloro. y AR Y hierro. de hierro. Bien. Entonces, si vos sabés que una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24, 16 UMAs va a terminar siendo 16 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Vos lo que vas a agarrar en la calculadora y vas a poner 16. La teclita por. Vas a poner 1,66. La teclita que dice exp o la teclita que dice por 10, ¿sí? Y después vas a poner, vas a apretar la tecla que tiene un paréntesis con un signo menos y el otro paréntesis. Vas a poner, por último, 24. Esta teclita la tenés abajo, al lado del igual. En la calculadora. Tengo apreté exp. Bueno, entonces, hace 16 por 1,66 exp menos 24. A ver qué te da. Que es, el menos es la que está con entre paréntesis, ¿no? Sí. 24 Sí, y lo exacto. igual. El signo menos de restar porque te va a dar error. Y me da 2,656 por 10 a la menos 23. Repetímelo. 2,656. 6 por 10 a la menos 23 gramos. Exactamente. Bien. Entonces, vamos a analizar un poquitito qué es esto. Eso va a ser la masa de un átomo
de oxígeno en UMA. Fíjate que estoy hablando de un átomo, no estoy hablando de cualquier cosa, solamente un átomo. ¿Qué va a representar esto último? Esto va a representar la masa de un átomo. Después lo voy a volver a escribir, voy a borrar y voy a escribir lo del sodio. La masa de un átomo de oxígeno en gramos. ¿Sí? O sea, 16 UMA es la masa de átomo de oxígeno en UMA. Y el otro calculito, el de 16 por 1,66, bla, 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 es la masa de un átomo de oxígeno, pero en gramos. ¿Así es? Exactamente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vos podrías pesar esto en una balanza? ¿Qué te parece? No, yo creo que no, no sé. No, no podés. ¿Entendés? Por eso después va a aparecer el numerito que vos me dijiste. ¿Sí? Después va a aparecer el numerito Ah, el que vos me abogado, dijiste. está bien. Exacto. Bien. Vamos a el siguiente. El siguiente es el nitrógeno. ¿Cuál es la masa atómica relativa del nitrógeno? Todos los números completos, decime. 14,00643. ¿Para vos qué va a ser eso? 14. 14 UMA. ¿Qué va a representar estas 14 UMA para vos? 14 veces. Ya sé, pero Ah, si vos tuvieras que definir qué representa 14 UMA con respecto al nitrógeno, ¿qué representaría? Aparte de ser la masa atómica relativa, ¿qué representaría estos 14 UMA? La masa de un átomo de nitrógeno en UMAS. en UMA. ¿Sí? Esta es Bien. la masa de un átomo de nitrógeno en UMAS. Vamos Bien. a la del azufre y después volvemos de nuevo al nitrógeno. ¿Cuál es lo que te dice del azufre? 32,059. O sea, 32. 32 UMA. ¿Qué va a representar las 32 UMAs? La masa del átomo de... ¿Cómo era? Que era azufre, ¿no? Azufre en de UMA. azufre en UMAs. Bien, perfecto. Pero también nosotros sabemos que 14 UMAs puede ser 14 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y 32 puede ser también 32 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, ¿cuánto sería la cuentita que te va a dar del nitrógeno y del azufre? A ver. Por 1,66 exponencial. Bueno, para el de nitrógeno da 2,324 por 10 a la menos 20. 3. Sí. ¿Qué va a representar este 2,32 por 10 a la menos 23 gramos? La masa, pero en gramos. ¿Pero de qué? Del nitrógeno. ¿De qué cosa del nitrógeno? La masa de átomo de nitrógeno en gramos. De un átomo de nitrógeno en gramos, exactamente. Sí. Vamos a este, 32 por 1,66 por 10 a la menos 24. $5,312 por 10 a la menos 23. 312 sería 31 por 10 a la menos 23 gramos. Sí. Nuevamente te pregunto, ¿qué representaría esto? La masa de un átomo de, ¿cómo se llama? De azufre en gramos. Exacto, bien. Bueno, ahora vamos con la masa atómica relativa del sodio. Decime todos los números y decime qué número redondeado sería. El sodio era 22,9898, que sería 23.
Exacto, 23. Muy bien. 23 suma. 23 suma. O sea que va a ser 23 23 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Que da 3,818 por 10 a la menos 23. Nuevamente, esto es la masa de un átomo de Gramos. sodio en UMAS, esta es la masa de un átomo de sodio en gramos. ¿Sí? Vamos al cloro. El cloro tiene 35,446. Bueno, UMA. Acá tenemos un pequeño problema, porque la tercera cifra significativa es un 4. Entonces, si vos tuvieras, mirá, vamos a borrar esto, tuvieras 35,1, 35,0, 35,1, 35,2 o 35, no, 35,2, vos lo que vas a hacer es redondearlo a 35. ¿Sí? Si tuvieras 35,7, 35,8, 35,9, lo vas a redondear a 36. Sí. Y si tuvieras 35,3, 35,4, en realidad, 3 también podemos ponerlo acá, perdón, 35,3, ahí también lo podemos poner, como 35. Entonces, y acá podríamos poner 35, sí, 35,4, 35,5 y 35,6, lo vas a redondear 35,5. directamente a 35,5. ¿Entendés? Entonces, esto lo tenés que tener en cuenta para otros elementos, porque hay otros elementos que es 0,5. Entonces, este va a ser 35,5. 35,5 UMAS. Bien. O sea, 35,5 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y esto nos va a dar 5,893 por 10 a la menos 23. 5,893, 89 por 10 a la menos 23 gramos. Sí. Bien, nuevamente, esto es la masa de un átomo de cloro en UMAS, esto es la masa de un átomo de cloro en gramos, ¿ok? Y vamos al último, al hierro, masa atómica relativa del hierro. Y ya que estamos, decime directamente el resultado, redondeado. 56. 56, muy bien, 56 UMA. Muy bien. Sí. Por lo tanto, esto va a ser 56 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y esto nos va a dar ¿Estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien, sí, estoy acá. Ah, porque se cortó, no, se me cortó a mí, no te escuchaba yo. No, decime qué 9 resultado. ¿Cuánto? 9,296 por 10 a la menos 23. Entonces, esto va a ser la masa de un átomo de hierro en UMAS y esto va a ser la masa de un átomo de hierro en gramos. ¿Está? ¿Sí? Entonces, masa atómica relativa es de un átomo en UMAS o en gramos. Bien, vamos a ver lo que viene después, que es masa molecular relativa. Masa molecular relativa.
masa molecular relativa. MR se simboliza. Pregunto, si es relativa, ¿se mide en UMAS o en gramos? Si es relativa, en gramos. ¿No? Bueno. En UMAS, en UMAS, en UMAS. Bueno, en ¿Viste que UMAS. decía masa atómica relativa? Te dije que es la masa de un átomo en UMAS. Bueno, Sí. si es relativa, la masa se mide también relativa en UMAS. ¿Ok? ¿Se entiende? Y si es relativa y es en UMAS, ¿de qué va a ser? De una molécula. ¿Por qué? Porque es molecular. ¿Ok? Entonces, la definición sería, indica la cantidad de veces que una molécula, y voy a subrayar la palabra molécula, que no es lo mismo que átomo, una molécula es mayor con respecto a la UMA. ¿Sí? Bien. Esto es aplicar lo que vimos recién, de la siguiente manera. Suponete que vos tuvieras que sacar la masa molecular relativa del agua. El agua está formado por, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, si está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, yo, para sacar la masa molecular relativa, lo que voy a tener que hacer es 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno más 1 vez la masa atómica relativa del oxígeno. ¿Por qué? Porque masa atómica relativa es la masa de un átomo. Si vos tenés 2 átomos, lo tenés multiplicado por 2. Y si tenés un átomo de oxígeno, lo multiplicás por 1. Entonces, nosotros ya sacamos que la masa atómica relativa del hidrógeno era 1 UMA. O sea que esto va a ser igual a 2 por 1 UMA. ¿Sí? Y 1 lo voy a multiplicar por 16 UMA. Y todo esto me va a dar como resultado 18 UMAS. 18 UMAS. Esa es la masa molecular relativa del agua. ¿Qué va a representar este 18 UMAS? Este 18 UMAS va a representar la masa de una molécula de agua en UMA. Es la masa de una molécula de agua en UMA. Y si yo quiero sacar... Eso es 18, ¿no? Es 18. Si yo quiero sacar la masa de una molécula en gramos, a las 18 UMAS, lo voy a multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y esto te va a dar 2.988. O sea, 2 por 10 a la puntos menos 23. por 10 a la menos 23 gramos. ¿Qué va a representar esto? Sí. La masa es la masa de una molécula de agua en gramos. Entonces, rebobinemos todo. Cuando yo hablo de relativa, estoy hablando de una partícula. Si es masa atómica relativa, es de un átomo. Si hablo de masa molecular relativa, de una molécula. Y recordá,
de que esa UMA se puede multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 23 para darte la masa de un átomo en gramos y de una molécula en gramos. ¿Ok? Vamos a ver otros cálculos más con esto para que le vayas agarrando la vuelta cómo se hace. Sí, sí. Entonces, masa molecular relativa, vamos a ver la masa molecular relativa del dióxido de carbono. El dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. O sea que vamos a tener que hacer la masa molecular relativa del carbono, que no está en la listita que hicimos, me lo olvidé, 2 por la masa atómica relativa del oxígeno. Pero vos ya estás habilitada para decirme cuál es la masa atómica relativa del carbono mirando la tabla periódica. Es 12. 12, muy bien. 12 UMAs. Y voy a multiplicar 2 veces 16 UMA. 2 por 16 es 32, por 12, 44 UMA. 44 UMA. ¿Qué va a representar los 44 UMA? La masa de una molécula de dióxido de carbono en UMAs. ¿Sí? Y obviamente, estos 44 UMAs lo voy a poder multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, y vos me vas a decir cuánto da eso. $7,304 por 10 a la menos 23. Que van a representar la masa de una molécula de dióxido de carbono en gramos. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a uno más. Vamos a ver cuánto es la masa molecular relativa del ácido nítrico. El ácido nítrico tiene un átomo de hidrógeno más un átomo de nitrógeno más 3 átomos de oxígeno. O sea que vamos a tener que hacer la masa atómica relativa del hidrógeno más la masa atómica relativa del nitrógeno más 3 veces la masa atómica relativa del oxígeno. Vos me vas a decir los numeritos y vos me vas a decir el resultado. Bueno, del hidrógeno era 1. Una UMA, bien. Nitrógeno. Una UMA. El nitrógeno, 14. 14, muy bien, 14 UMA. Y el Más oxígeno, 3 de 16. oxígeno, que es 16, sí. Bien, a ver, ¿cuánto te da la cuenta esa? A ver, espérame. Sí, te espero. 16 por 3. ¿63 puede ser? ¿UMA? 63 sumas, muy bien. 63 sumas. ¿Qué va a representar eso? La masa de una molécula de ácido nítrico. ¿Sí? Obviamente que si hago 63 UMA y lo multiplico por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, esto me va a dar la masa de una molécula de ácido nítrico en gramos, que sería ¿cuánto? Por 1. 1,0458 por 10 a la menos 22 gramos, que va a ser la masa de una molécula de ácido nítrico en gramos. ¿Bien? Bueno, vamos a otro. Suponete que vos tuvieras
que sacar la masa molecular relativa del hidróxido de sodio. Fíjate que cada uno de estos tiene un solo átomo, por lo tanto va a ser la masa atómica relativa del sodio más la masa atómica relativa del oxígeno más la masa atómica relativa del hidrógeno. Y directamente vamos a sacar en esta solamente la masa atómica relativa en UMAS. Ya sabemos que si multiplicamos por 1,66 nos da la masa en gramos. Sí. ¿Cuánto sería la del sodio? La del sodio, 23. 23 suma. La del oxígeno. 16. Bien. Y la de hidrógeno, 1. 1. Una UMA. Por lo tanto, todo esto nos va a dar 40. 40 UMAS. Bien, excelente. 40 UMAS. Vamos ahora a una un poquitito más complicada. Masa molecular relativa de aluminio, cloro, oxígeno, 3. Bueno, acá la historia es la siguiente. Tenemos un paréntesis que engloba al cloro, al oxígeno, que lo vas a tener 3 veces. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vos lo que vas a hacer es, este 3 lo vas a multiplicar a los numeritos que tenés abajo de cloro y de oxígeno. O sea, vas a tener... Por 1. Exactamente, vas a tener entonces la masa atómica relativa del aluminio, que es un solo átomo, más 3 veces la masa atómica relativa del cloro, más 3 veces la masa atómica relativa del oxígeno. ¿Sí? Bien. O sea, la del aluminio, decime cuánto es. No sé si está en la listita que yo lo hice, no me acuerdo. Sí. ¿Cuánto es aluminio? Casilla número 13. Uy, se cortó. Se cortó. Ah, no. Acá volví, me había caído. Sí. Che, aluminio, ¿qué casilla Escucho número re 3? mal. No, salí, me cerró todo Zoom y ahora volví a entrar. Sí. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchás? Pará, vamos a una cosa. Ay, no escucho nada. ¿Querés esperar? Para que salgo y vuelvo a entrar.